Eh, Les agradecemos mucho su presencia, ahora sí que su confianza por estar aquí en este webinar con el doctor Joan Artur Cailá Buqueras. Déjenme presentarlos. Pues habría mucho que decir del doctor, solo habría que googlearlo y verán pues, lo importante que ha sido la trayectoria del doctor Joan Cailá en la cuestión de tuberculosis y otras enfermedades. Él estuvo algún tiempo como jefe del servicio de epidemiología allá en el municipio de Barcelona, en el Instituto Municipal de la Salud. Es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y es presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Es investigador principal en diversos proyectos sobre tuberculosis, VIH-Sida, hepatitis, y bueno, pues les decía, fue jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y un gran impulsor pues, de la lucha y de la investigación en contra de la tuberculosis. Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. Es un gusto que pues, te podamos oír, que podamos contar contigo, aunque sea a la distancia. La mecánica que hemos acordado con el doctor Joan es, nos va a dar una exposición más o menos de 40 minutos, 45 minutos, y después procederíamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les pediríamos, por favor, si pueden anotar sus preguntas en el chat, y yo se las voy a ir leyendo al doctor Joan, y entonces pues él nos va a ir contestando. Entonces, doctor Joan, pues adelante, te dejo la palabra. Y nuevamente, gracias a todos y todas. Buenos días para México, aquí buenas tardes, buenas noches en Barcelona, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a Héctor, nos hemos conocido hace tiempo, él trabajó, estuvo en Barcelona, y también muchas gracias al Observatorio Social de la Tuberculosis de México, ¿no? Yo les comentaré sobre COVID y tuberculosis, una sindemia. Una sindemia porque se oye bastante ruido. Si pudieran apagar sus micrófonos, por favor. Gracias, muy amables. Adelante. Se habla de una sindemia porque coinciden dos pandemias, cada una de las cuales afecta a la otra, ¿no? Bueno, aquí tienen mis datos de correo electrónico, de Twitter también. Si en el futuro quieren comentar alguna cosa, pues yo encantado y responderé lo antes posible. Tuberculosis y COVID-19 es el tema que comentaremos hoy y tendremos estos apartados, ¿no? El guión es este. Hablaremos de la situación de estas epidemias en el mundo y un poco en México y también en España, haciendo algún pequeño estudio comparativo, ¿no? Comentaremos también los problemas que hay en el control de la tuberculosis en Barcelona durante todos estos años y posibles soluciones. Lo que hemos visto a veces es subregistros, el impacto del VIH, la SIDA, la adicción a drogas, la inmigración, programas de control limitados y nos llega la COVID, que como sabemos, vemos muy directamente, tiene un gran impacto, ¿no? Nos preguntaremos también si se podría haber controlado mejor la pandemia de COVID y pensaremos también sobre perspectivas sobre el impacto de la COVID en la tuberculosis. Ya los primeros meses de la pandemia, pues bueno, desde los CDCs, en esta revista que seguro conocen, Emerging Infectious Diseases, se decía que la pandemia de COVID ha interrumpido los servicios de tuberculosis a escala mundial, ¿no? Con datos de 33 centros de 16 países de 5 continentes, la atención a la tuberculosis bajó mucho durante los 4 meses de la pandemia, ¿no? Y por tanto, los recursos son necesarios para asegurar que la tuberculosis sea continuada durante la pandemia. El control de la tuberculosis pueda mantenerse controlado a niveles suficientes, ¿no? Lo cual lamentablemente no está pasando. ¿Y cómo tenemos la tuberculosis a escala mundial? Bueno, podemos ver el informe del 2020, uno muy reciente que se ha publicado, creo, ahora hace poco, o años previos, pero más o menos todos nos dicen lo mismo, ¿no? Cada año hay como 10 millones de casos nuevos y con un declive muy
muy pequeñito en los años últimos y las muertes, hay como 1.400.000 muertes por tuberculosis, ¿no? Algunas, unas pocas, no, unas 200.000 creo que eran, serían con tuberculosis y VIH de forma simultánea. Por tanto, cada año la tuberculosis genera unas cifras increíbles que en el 2020 ciertamente han sido superadas por las de la COVID. O sea, estos años, la tuberculosis en los últimos años superaba las muertes por SIDA y era la primera causa de mortalidad infecciosa en el mundo, pero esto ha cambiado en favor, entre comillas, de la COVID. ¿Y qué pasa en España? En España, bueno, realmente en muchos sitios yo creo que hay un cierto subregistro, hay un declive con el paso de los años, va bajando la incidencia, pero si se fijan estamos hablando de 8 o 10 casos por 100.000 habitantes. Es una incidencia, yo diría que inferior a la real. ¿Y cómo tenemos la COVID a escala mundial? Pues mal, porque ya, de acuerdo con estos datos de la Johns Hopkins, ha habido ya más de 220 millones de casos registrados y 4,5 millones de muertes. En positivo podemos ver que ya se han vacunado 5 millones de personas, más de 5 millones en todo el mundo. Pero lo que veremos, lamentablemente, es que mientras las coberturas vacunales en algunos países son muy buenas o bastante buenas, en otros son prácticamente inexistentes, ¿no? Y aquí tenemos a escala mundial la evolución de la incidencia de casos. Ha habido estas grandes ondas a escala mundial. La mortalidad también se corresponde bastante bien con estas ondas. Y la incidencia de nuevos vacunados, ¿no? La evolución de los nuevos vacunados que, como saben, aumenta a partir prácticamente de enero de este año, ¿no? Y por aquí podemos ver la situación de México, con un total de casos notificados de 3,4 millones. En principio, como veremos, es muy bajo. Por debajo de lo real, diría yo, y la cifra de muertes sería como de 263.000 registradas como muertes por COVID. Si comparativamente miramos en España, España tiene como casi 5 millones de casos y 85.000 muertes por COVID. Bueno, realmente deberíamos, para hacer buenas comparaciones, calcular en relación a la población. Y tengan en cuenta que España, en comparación de México, tiene una población como casi 3 veces inferior, ¿no? Población de España sería como 47,5 millones de habitantes. La de México creo que está en casi 128 millones, ¿no? Bueno, y aquí vemos en Economist, en noticia de esta semana, pues bueno, han estimado que a escala mundial, bueno, se han notificado 4,6 millones de muertes, pero estiman que la cifra real sería como de 15 millones. Esto no sería en un año, sería realmente desde que empezó la pandemia hasta ahora. O sea, serían pues 12, 20 meses prácticamente, ¿no? Y que estos 15 millones de muertes tendrían un intervalo de confianza que iría entre 9,4 y 18,2. Y bueno, los datos de México, si recuerdan, hablábamos de 263.000 muertes notificadas, pero en esta revisión estiman que la mortalidad real estaría como justo en el doble más o menos, ¿no? O sea, implicaría un aumento del 100%. Esto seguramente les va a parecer que es una gran diferencia, pero en muchos países pasa lo mismo, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, en Rusia, pues la diferencia es como 3 veces o 4 mayor, 300%. En Indonesia como 500%, en la India una barbaridad, incluso en Estados Unidos un 30%. Y bueno, aquí podemos ver la comparativa de la evolución de casos entre España, que es la línea más azul, y México, ¿no?, que está en verde.
A grosso modo, esto es en tasas, la incidencia sería muy parecida, sobre todo a partir del año 2020, a agosto del 2020. Aquí sí que es parecido, pero en la primera onda en España fue muy fuerte y aquí España destaca mucho. En cambio, si miramos la mortalidad, podemos ver que la mortalidad de México, no, perdón, lo he dicho al revés. Aquí vemos los casos notificados en México que son muy bajos, ¿no? En comparación de España. En España ha habido 5 ondas muy importantes, una en marzo, otra en noviembre, esta a finales de año, enero, y después otra onda alrededor de abril, y ahora en julio y agosto la 5ª onda epidémica. Los datos notificados de México, la verdad es que son muy bajos y no se aprecia muy bien ninguna onda, ¿no? En cambio, si miramos aquí por tasas, sí que las tasas notificadas se parecen bastante, las de España y las de México, pero recuerden que la subnotificación de México era como muy importante, ¿no? Por tanto, la cifra real de mortalidad en México seguramente ha sido muy alta, ¿no? Y si a partir de los datos estimados por The Economist, que eran como 500.000 casos, pues estiman que la letalidad es del 1%, pues lo que esto nos diría es que habría habido en México muchísimos más casos, ¿no? Y bueno, aquí ven los datos de España en casos, las ondas que ha habido a partir de prácticamente este año, la onda de final de año, la que hubo en abril-mayo, y la 5ª onda de julio-agosto. Y la mortalidad, aquí se corresponde bien la mortalidad con esta en número de casos, en la forma, aquí también, pero aquí no. Aquí realmente la mortalidad ha disminuido mucho y esto sin duda es gracias a la cobertura vacunal, ¿no? En el momento actual la cobertura vacunal en España está en torno al 70%, hace 2 meses estaría en torno al 50%, pero aunque fuera el 50%, al tener bastante bien vacunada la población más anciana, se han evitado muchísimas muertes, ¿no? Tengan en cuenta que aquí también se mueve la variante Delta, con lo que es más transmisible, ¿no? Por tanto, si no hubiéramos tenido las vacunas, seguramente aquí habríamos tenido un pico de mortalidad impresionante, ¿no? Pero bueno, esta 5ª onda no la tenemos que despreciar, ¿no? En España se ha calculado, por ejemplo, el exceso de mortalidad. La mortalidad de los últimos, creo que son 10 años, es la línea azul. Y vemos un gran pico de exceso de mortalidad con la primera onda epidémica en marzo-abril del año pasado. Y después hay algún exceso de mortalidad coincidiendo con estas ondas. Y la 5ª onda también tiene un exceso de mortalidad, que el número de muertes es de 7.221, a pesar de que tenemos las vacunas, ¿no? O sea que esta 5ª onda epidémica no la tenemos que despreciar porque también ha generado en España una mortalidad no despreciable. Y bueno, tuberculosis todos saben que es una enfermedad social, la COVID también. La COVID también, aquí pueden ver la distribución de la incidencia de casos de COVID en Barcelona según los quintiles de valoraciones socioeconómicas, económicas más bien, de las áreas de la ciudad, de las secciones censales, ¿no? Entonces se ve claramente que en aquellas áreas más pobres la incidencia es mucho más elevada que en aquellas que son como más ricas, ¿no? Hay grandes diferencias. En las zonas más ricas, pues bueno, tienen la suerte de tener más facilidad de teletrabajar, pisos más grandes para el confinamiento, etcétera. Esto era muy importante. Al teletrabajar, pues no tienen que desplazarse en autobuses, en el metro, etcétera. Por tanto, la probabilidad del riesgo es menor. En cambio, las clases más pobres tienen un trabajo más precario, a veces no tienen contrato,
y a veces tienen que trabajar para comer prácticamente, ¿no? Por tanto, aunque tengan COVID, pues algunos se verán obligados a ir a trabajar. Por tanto, la COVID nos está trayendo un aumento de desigualdades también. Y bueno, tengamos muy en cuenta similitudes entre la COVID y la tuberculosis. Ambas tienen afinidad por los pulmones. Síntomas sugestivos pueden ser similares, con fiebre, tos, disnea o astenia. Imágenes compatibles en buena parte en la radiografía de tórax, ¿no? Pueden tener infiltrados pulmonares, ¿no? Esto ya lo vimos, se vio en Barcelona al principio de la pandemia, y establecimos o recomendábamos tener muy en cuenta los síntomas, la clínica de los pacientes. Si el paciente tenía clínica típica compatible típica de COVID, pero que es compatible con otros procesos, pues en este momento, con esta gran pandemia, lo que era obligatorio hacer rápidamente, por lo menos un test rápido de antígenos o una PCR para confirmar el diagnóstico. Si la PCR sobre todo es negativa, hay que ver qué diagnóstico puede tener esta persona, ¿no? Puede ser quizá un resfriado sin más, que sería lo mejor, pero puede tener tuberculosis y tal vez puede tener algo incluso peor, como podría ser un cáncer de pulmón. Y bueno, yo, si revisan temas de COVID, les recomiendo esta revisión que se ha publicado actualizada estos días, creo que el día 2 de septiembre, y está muy bien, ¿no? Allí, por ejemplo, entre sus muchísimas páginas, habla del diagnóstico diferencial de COVID-tuberculosis. En la tuberculosis pulmonar hay que valorar, nos dicen, muy importante, si estamos en un área endémica. En principio, México, España serían áreas endémicas, sobre todo algunas zonas de estos países. Y especialmente hay que tener esto en cuenta si el paciente está inmunocomprometido, ¿no? Si tiene inmunosupresión. La historia de síntomas de tuberculosis normalmente son de semanas, los de la COVID no. La tuberculosis suele acompañarse de sudores nocturnos, de pérdida de peso, que nos puede ayudar a diferenciar con la COVID, que normalmente siempre será un proceso muy agudo. La radiografía de tórax nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. También, por supuesto, las pruebas de Thiel-Nielsen de tuberculosis o de técnicas de moleculares, de X-Expert, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver problemas que ha habido en el control de la tuberculosis en la ciudad de Barcelona en los últimos 30 y algo de años, ¿no? Primer momento, cuando iniciamos el programa, había un subregistro, por tanto hay que impulsar la vigilancia activa, y aumentó rápidamente la detección de casos. Tuvimos el gran hándicap de que en aquellos momentos teníamos en Barcelona una gran pandemia de SIDA, muy ligada en aquellos momentos a la adicción a drogas por vía intravenosa. La heroína es muy cara, en aquellos momentos quizá aún más, seguro. Entonces muchos tenían que delinquir, muchos de los heroinómanos, y por tanto iban a la prisión. Por tanto, en prisión se acumulaba mucha población de riesgo. Bueno, con mejoras en el programa, tratamientos directamente observados, programas de metadona para cumplimiento de la tuberculosis en usuarios de drogas, fuimos bajando de forma muy importante. Aquí también ayudó mucho los antirretrovirales, que ayudaban a que las personas con SIDA tuvieran un nivel de inmunidad bueno, ¿no? A partir del año 2000, en España experimenta un gran cambio demográfico, ¿no? En el sentido de que históricamente españoles pues emigraban, ¿no? Muchos emigraron a México, sobre todo después de la Guerra Civil, por ejemplo, pero en los últimos años era más frecuente emigrar a países europeos, ¿no? Pero bueno, a partir del año 2000 pasa lo contrario. Llegan a España muchos inmigrantes con el afán de encontrar trabajo
y proceden de países de México, muy pocos, pero de América Latina en general sí, y son países en general muy afectados por la tuberculosis, ¿no? También ha venido mucha gente de Pakistán, de China, de Marruecos, de Rumanía, que también tienen mucha tuberculosis, ¿no? Y bueno, esto ha implicado que el declive se atenúe, en algún momento aumente, y a partir del 2011 tenemos la crisis económica que nos afecta mucho. En el 2015 llegamos a 17 casos por 100.000, aquí teníamos cerca de 70 por 100.000 y después veremos cómo hemos ido en los últimos años. ¿Y por qué se hizo un programa para tuberculosis en el año 86? Porque los casos notificados en aquel momento, como ven, eran muy pocos y en algún momento había más muertos por tuberculosis que casos notificados, ¿no? O sea, esto lo que nos indica es que se notificaban básicamente los casos más graves y que en muchos casos no se notificaban. Seguramente en la Barcelona de aquellos años había en un año 2.000 casos o más. Bueno, por esto impulsamos este programa en el año 86, que es doblemente importante para la tuberculosis y para el SIDA, ¿no? O sea, lo que hicimos es un sistema de vigilancia activa para ambas infecciones. Fomentamos las notificaciones de los médicos, control de resultados de microbiología, registro de mortalidad, control de altas hospitalarias con estos diagnósticos y el cruce de los registros de SIDA y de tuberculosis, que tenemos la suerte de que los dos registros están en el Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. A cada caso le corresponde una encuesta epidemiológica por enfermeras de salud pública y se recogen variables de interés clínico, microbiológico, epidemiológico y se sigue el cumplimiento del tratamiento y el estudio de contactos. Aquí podemos ver una enfermera leyendo un test tuberculínico en un grupo de inmigrantes que vivían en un piso patera que llamamos aquí, un piso donde vivían hacinados muchos inmigrantes, en este caso de Pakistán, y donde había habido un bacilífero. Aquí vivían realmente muy hacinados. Aquí se insinúa una litera con 2 camas, pero al otro lado había otras 2 y así. Bueno, comentamos que tuberculosis o VIH es un doble problema, sobre todo en nuestro medio en los años iniciales por el problema de la adicción a la heroína. Y esto nos llevó a impulsar estrategias que fueron muy positivas, como aprovechar los programas de metadona para dar de forma directamente observada el tratamiento de la tuberculosis, incluso en la prisión modelo de Barcelona, que es aquí, en este edificio. Y bueno, la idea y lo que fue una realidad que se publicó y fue impactante, nos sorprendió muy positivamente. Esta población de heroinómanos, que es muy difícil, la técnica consistía en darles primero el tratamiento de la tuberculosis y después como incentivo la metadona, ¿no? Cumplimiento fue prácticamente del 100%. Al mismo tiempo, un tiempo después, se abrió este centro donde ingresan los pacientes con problemática social, indigentes, etcétera. Ingresan durante meses y donde reciben el tratamiento de forma directamente observada. Este centro dispone de personal que puede dar el tratamiento incluso en la calle en determinados casos en que es mejor así. Bueno, población de España pues ha cambiado mucho con el cambio demográfico que decía. En los últimos años han venido más de 5 millones de personas de países muy afectados por la tuberculosis y han llegado a un país donde hay mucha más infección por VIH que en estos países, ¿no? Por tanto, hay una transmisión de infecciones de una población a otra y viceversa. Y lo que vimos es que nos fue muy bueno, delante de este cambio demográfico, contar con agentes comunitarios de salud. Por ejemplo, es de Pakistán, habla
Urdu, inglés, de China. Para América Latina también vimos que era importante disponer de uno, para Rumanía, para África subsahariana y para Marruecos. Con esta estrategia, importante siempre evaluar los programas, pero fuimos viendo que los bacilíferos disminuyeron de forma importante en la medida que el cumplimiento aumentaba durante estos años de forma importantísima. En Barcelona prácticamente ya nadie abandona el tratamiento y también el estudio de contactos ha mejorado mucho, ¿no? Con estas mejoras en cumplimiento y en estudio de contactos, el declive de los bacilíferos, que son los que contagian más, ha sido muy importante. Y bueno, el estudio de contactos, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo lo podemos hacer comparativamente con la COVID? Bueno, en nuestro medio, en nuestro programa, usamos el sistema de los círculos concéntricos. Primero el primer círculo, que serían contactos diarios de más de 6 horas. Esto para tuberculosis, ¿eh? Estos contactos pueden ser en el domicilio, pero también en el trabajo, universidad, centros deportivos, etc. Si en este círculo vemos problemas, pues actuamos en el segundo, que serían contactos de menos de 6 horas. Si aquí hay problemas, pasamos a contactos esporádicos. Pero en la COVID, ¿cómo lo hacemos? Aquí en España, en Europa en general, estrictamente en México, no sé la recomendación cuál es, pero nos basamos en contactos estrechos. Hay que identificar el contacto estrecho, que serían aquellos que tienen un contacto durante el día que sume 15 minutos y a menos de 2 metros, ¿eh? Entonces, estos serían los tributarios de ser estudiados, sean convivientes o no convivientes. Para esta revista, que está disponible en esta página web, pues nos pidieron este artículo, Estudio de contactos en infectados por el SARS-CoV-2, el papel fundamental de la atención primaria y de la salud pública. Aquí de entrada ya se aprecia que hay una gran diferencia entre tuberculosis. Mientras que en España puede haber 5.000 casos de tuberculosis, en el 2020 hubo más de 1 millón de casos de COVID. Por tanto, claro, una cosa es estudiar los contactos de 5.000 pacientes de tuberculosis y otro los contactos de centenares de miles de casos de COVID. Por tanto, hubo que impulsar estrategias nuevas y contratar de forma masiva personal que pudiera realizar, aunque fuera telemáticamente, la revisión de estos contactos, ¿no? Por tanto, un gran cambio en la COVID ha sido esto, ¿eh? Que para hacer buenos estudios de contactos se requiere muchísimo personal. Y bueno, las conclusiones de este artículo eran que el médico ante un posible caso de COVID debe asumir que puede haber en el entorno otros infectados, ¿no? Importantísimo aislar de entrada el caso e impulsar urgentemente el estudio de contactos en coordinación con salud pública, y los contactos estrechos de entrada tienen que estar en cuarentena, aislados en cuarentena. Los equipos de atención primaria deben trabajar con los convivientes y salud pública realizaría el estudio del resto de contactos, los no convivientes, coordinando las intervenciones, la recogida de información y el análisis de los brotes epidémicos. El estudio de contactos, como veremos, debe complementarse con cribados poblacionales a poblaciones de riesgo y con estudios de epidemiología molecular. Es imprescindible el refuerzo de personal en atención primaria y salud pública, así como la automatización de datos. Es imprescindible para poder realizar con éxito el estudio de contactos, dado los millones de variables que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar. ¿Y por qué no hemos controlado mejor la pandemia, me atrevo a decir, en México, en España, en la Unión Europea, a escala mundial? Bueno, en muchos sitios, no en todos, hay sitios donde se ha controlado muy bien, podemos comentar en la discusión sobre todo. En los que no ha ido bien es porque no se han seguido estos objetivos básicos
de los programas de control de enfermedades infecciosas. En esto pueden pensar en tuberculosis, en VIH, en la COVID, por ejemplo, ¿no? Importantísimo siempre el diagnóstico precoz. Si hay retraso, implica transmisión, implica brotes epidémicos, ¿no? Tratamiento rápidamente también, en este caso básicamente de la COVID, aislamientos y cuarentenas, buena vigilancia epidemiológica con buenos sistemas que permitan saber cómo vamos de incidencias de casos, de estudios de contactos. Estudio de contactos es un pilar básico. Y podríamos hablar de estudio convencional de contactos. Se basa en revisar a las personas que han sido contacto estrecho de un caso índice, porque tienen mayor prevalencia de infección que la población general. Y estudios de epidemiología molecular se basan en detectar cepas idénticas, ¿no? Si dos pacientes que analizamos tienen cepas idénticas, hemos de pensar que uno ha contagiado al otro, en principio, o un tercero que ha contagiado simultáneamente a los dos, ¿no? Si son diferentes, pues tendrían casos índices diferentes, ¿no? Y en la COVID lo que hay que conseguir es una elevada cobertura vacunal. Pero bueno, esto teóricamente es fácil, pero la realidad que vemos es que no ha sido fácil, ¿no? Hemos visto problemas, algunos importantes, y por ejemplo, pensando aquí mucho en España, falta de planificación e intervenciones, ¿no? En Europa, en verano del año pasado, después de los grandes confinamientos de meses, llegamos al mes de julio en todos estos países europeos, España incluida, con una incidencia muy baja, ¿no? Pero el verano no se cuidó la prevención, no se cuidó muy bien el control y hubo una gran diferencia, ¿no? España aumentó rápidamente la incidencia, mientras que nuestros países vecinos de Europa mantenían incidencias bastante bajas. El resultado fue un desastre económico porque los turistas, España es un país que depende mucho del turismo, pues con esta incidencia los turistas de otros países no vinieron aquí, ¿no? Fallos importantes fueron que hubo en el verano personal insuficiente en atención primaria, salud pública, se olvidaron muchos de hacer buenos estudios de contactos, ¿no? Y los estudios de contactos, bueno, lo ideal sería hacerlo también como lo hacen en países como este, que creo esto era, no recuerdo, no sé si era de Singapur, de Hong Kong. Y bueno, aquí pueden ver un caso índice que genera casos secundarios, un caso secundario que genera terciarios y que el origen está en un bar, había el origen en un templo, en una boda, y casos más bien dispersos, ¿no? Mientras que aquí los datos de España pues decían que, por ejemplo, el porcentaje de casos con contacto con un caso confirmado que se ha conocido es solo un 37%. O sea, en la mayoría de casos, a esta fecha del año pasado, pues no se conocía quién había contagiado a la mayoría de casos que estudiábamos. La desescalada fue muy rápida, ¿no? Se pasó de un confinamiento muy estricto aún llegando el verano se asumió que, bueno, que ya estábamos en verano, que ya no había problema, que la COVID si volvería en invierno, y esto fue un desastre porque, bueno, se pasó muy rápidamente. O sea, disminuir la incidencia en la COVID, como van viendo, cuesta mucho. Lo que no cuesta nada es aumentarla, ¿no? Si olvidamos de las medidas básicas, las medidas estándar de prevención y de control, rápidamente aumenta. Recuerden que la R de la COVID, el número básico de reproducción, con la variante Delta está entre 5 y 8, o sea que un paciente puede llegar a infectar de promedio entre 5 y 8 personas si no hacemos las cosas bien. Y bueno, se comentó también que aquí en España, en muchos países, fallaron estrategias de comunicación y del civismo, ¿no? En Asia, en esta publicación del diario El País, pues se publicó que en los países asiáticos en general hay una mayor responsabilidad ciudadana y el tema del civismo, ¿no?
Aquí hubo que prohibir hacer botellones, que de hecho estaban prohibidos porque eran fiestas pues como ilegales, la gente se juntaba en la playa bebiendo, gente joven sobre todo, y claro, era una forma muy fácil de contagiar. Esto ha sido un problema en los últimos días porque ha habido restricciones de cierre del ocio nocturno, discotecas cerradas y tal, y se han organizado también botellones en las playas de Barcelona, en las plazas de muchos pueblos en toda España, etcétera, ¿no? Por tanto, fiestas ilegales, botellones, etcétera, pueden suponer un gran riesgo. Y bueno, lo que no pueden hacer los políticos es generar confusión, ¿no? Aquí tienen una foto de 3 políticos que, en opinión de mucha gente experta, lo han hecho muy mal, ¿no? Y de hecho, esto se publicó hace más de un año, pero si miramos a día de hoy cómo está la COVID en Gran Bretaña, en Brasil y en Estados Unidos, sobre todo en los estados republicanos donde hay gran influencia del antiguo presidente Trump, pues realmente estos 3 países lo tienen bastante mal, a pesar de que como mínimo 2 países son países muy desarrollados, ¿no? Y bueno, en España también, a nivel de la Comunidad de Madrid, pues también se fomentaba mucho, sobre todo los temas económicos, no hundir la economía, favorecer la economía, pero como veremos, favoreciendo la economía, a veces lo que pasa es que se hunde la salud pública y se hunde la economía, ¿no? Y también lo que es muy importante, como dice la OMS, esto está en catalán, pero lo entenderán muy fácilmente, que la división política favorece que haya más casos de coronavirus, ¿no? Que es muy importante es que en un país es que los políticos no se peleen y que estén todos unidos por la prevención y el control de esta pandemia. Y bueno, hay temas diversos, ¿no? La adherencia a medidas preventivas, mascarillas, a veces se usan bien, a veces no se ponen bien. La distancia de 2 metros, higiene de manos, aislamientos, cuarentenas que muchas veces no se cumplen. Debería incrementarse siempre que sea posible el teletrabajo, controlar bien el transporte público, controlar tema de inmigración ilegal, por ejemplo, ¿no? Si aquí pueden ver imágenes de metros de Madrid y de Barcelona, donde la gente realmente está muy hacinada, ¿no? Y el diagnóstico precoz. Es importante informar a la población, poder atender vía telefónica de forma rápida, poder practicar PCRs y orientar a los pacientes a los que consultan en función de los resultados. Tener personal suficiente y cualificado. Insisto siempre en hacer muy buenos estudios de contactos, ¿no? Cribajes de comunitarios se hicieron aquí en barrios donde había incidencias altas y esta fue la primera experiencia. Se encontró un 2,4% de positivos en los primeros cribajes comunitarios que se hicieron hace ya más de un año en Cataluña, ¿no? Por tanto, esto permitió detectar precozmente 500 casos asintomáticos que, bueno, aislándolos, pues seguro que se evitaron muchos más casos. Y consecuencias económicas. A ver, la verdad es que México y España van bastante cerca y no en lo positivo, ¿no? Aquí podemos ver las muertes por millón, más a la derecha más muertes y la caída del Producto Interior Bruto. Entonces aquí vemos que la mortalidad en lugares como, si quieren, Bélgica, México, Gran Bretaña y España, pues ha caído bastante el Producto Interior Bruto y ha aumentado la mortalidad, ¿no? Por tanto, no vamos bien. Y la COVID, no olvidemos que está generando una crisis económica muy importante y las crisis siempre van fatal para el control de las enfermedades transmisibles como, por ejemplo, la tuberculosis. Por tanto, tenemos que reflexionar. Ha faltado mucha autocrítica, evaluación. Cualquier programa de prevención y control, después insisto en esto, hay que evaluarlo.
hay que priorizar la salud por encima de la economía. Priorizando la economía en muchos sitios se ha visto que ha sido malo para la salud pública y malo para la economía. Y lo que decía, una crisis económica favorecerá siempre el resurgimiento de la tuberculosis. Y se publicó en El País, aquí también, que la pandemia frena la vigilancia de otras enfermedades infecciosas, ¿no? O sea, todo el personal de salud pública dedicado a la vigilancia y control de tuberculosis, VIH, brotes epidémicos, todas las enfermedades de declaración obligatoria, que son unas cuantas, este personal ha tenido que dedicarse prácticamente de forma exclusiva a la COVID. Por tanto, las otras enfermedades infecciosas han quedado marginadas. Y bueno, aquí pueden ver lo que se hace en el programa de control de tuberculosis. Desde el inicio en el 86 se impulsa la investigación aplicada a estudios multicéntricos, multidisciplinarios. Se ha publicado bastante sobre estos temas. Desde el inicio también tenemos la suerte de disponer de enfermeras de salud pública. Después pudimos incorporar los servicios de tratamiento directamente observado que comenté. Después los agentes comunitarios de salud. Y después repartir dentro de la ciudad que funcionaran 5 unidades clínicas de tuberculosis, en principio en los 5 hospitales mayores. Y allí había una enfermera gestora de casos que coordinan, un poco siguen a los casos, los contactos y coordinan con los médicos, con salud pública, etcétera, etcétera. Todo esto ha ido muy bien, pero con la COVID se ha estropeado, ¿no? El tema de investigación se ha aparcado. Enfermería de salud pública, pues si dedicaba a tuberculosis el 40-80% del tiempo, pues ha bajado a 0 casi en algún momento. Las gestoras de casos también se han quedado en una reducción importante de su tiempo. El tratamiento directamente observado se ha podido mantener bastante bien y lamentablemente los agentes comunitarios de salud se han tenido que dedicar mucho a la COVID. Como han visto, aquí disponemos, hay una población procedente de otros países importante. A veces hay diferencias culturales, idiomáticas importantes y es importantísimo disponer de este personal que pueda hacer una buena evaluación, seguimiento de contactos, de casos, etcétera. Y desde este centro, que es el que se dedica al tratamiento directamente observado, ellos observaron estos problemas con la tuberculosis en esta era COVID. Hubo una disminución de ingresos en la pandemia, retraso diagnóstico. La COVID, como decía, ha paralizado el control de la tuberculosis no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña. Ha habido ausencia de reuniones de coordinación de vigilancia epidemiológica, de agentes de salud, unidades de tuberculosis. Falta un seguimiento, estudio de contactos, cribajes de tuberculosis. Hay pocos recursos sociales para los pacientes ya curados. Y este centro, que se llama Serveis Clínics, Servicios Clínicos, afortunadamente ha podido seguir funcionando como centro de referencia de tuberculosis, tanto para ingresar a estos pacientes como dar tratamiento directamente obligatorio de forma tratamiento directamente observado de forma ambulatoria. Y bien, vamos acabando ya. Si pensamos lo que recomienda la OMS con la estrategia NTD o alto a la tuberculosis, la OMS nos decía que en el 2015 hemos de ver qué datos teníamos y para el 2020 conseguir una reducción del 20%. Barcelona en el 2015, si se acuerdan, teníamos 17,4 por 100.000 habitantes y deberíamos bajar, de acuerdo con este 20%, a 13,9. La mala noticia es que aún hay pendiente de recoger casos del 2020 que falta procesar, pero ya estábamos por encima de este valor a 15,2 por 100.000, ¿no? Por tanto, no vamos bien. Para el VIH, pues teníamos en un año en Barcelona casi 400 casos, indicaciones
serían de bajar en 5 años un 75%, lo que era 400 debería quedarse en 100, pero la mala noticia es que justo antes de la pandemia aún teníamos 332 y no tenemos datos de la pandemia por la falta de información. Es bueno tener en cuenta esta gráfica de la OMS. Aquí nos dicen que si en México, en España, donde sea, hay un declive en la detección de casos del 70%, y este declive, por ejemplo, se mantiene como 6 meses, con estas limitaciones, pues a escala mundial habría como más de 1 millón de muertes nuevas en el 2020, ¿no? Bueno, esperemos que esto no haya ocurrido, pero es posible que sí. Y si no es 1 millón, pues 1 millón de más será una cifra importantísima, ¿no? Sería bueno a ver si la OMS puede a corto plazo sacar estos datos, pero me temo que será prácticamente imposible porque las estadísticas sobre estos temas en muchos países no existen. Y bueno, aquí tenemos información más reciente, esto está en prensa, lo que nos dicen es que al final que este estudio muestra el impacto severo de la COVID sobre la pandemia de tuberculosis, ¿no? A partir de estudios que han hecho en diversos países. Es una necesidad urgente de priorizar los recursos para manejar el control de la tuberculosis en el futuro y evitar que resurja, ¿no? Por tanto, deberíamos ser hábiles y los que trabajan en tuberculosis o han trabajado en tuberculosis deberían conseguir que la tuberculosis sea una infección como intocable, prioritaria, a la que hay que tratar muy bien, porque si no tendremos otro problema en muy pocos meses. De hecho, seguramente ya lo tenemos, pero no lo sabemos. Y bueno, como conclusión, no muy positiva, podría ser que esta sindemia de TB-COVID es un desastre. Hay que recuperar el tiempo perdido en VIH, en tuberculosis. Debemos buscar sinergias en vigilancia y control de VIH, COVID, tuberculosis. La COVID ha podido incorporar alguna estrategia nueva que debería ser muy aprovechable para la tuberculosis, que es la enfermedad que tiene más limitaciones en este tema, ¿no? En estos temas de prevención y control. Por tanto, hay que invertir, actuar, evaluar. Un programa que no se evalúa, sea el que sea, es un programa que no existe, ¿no? Evalúen siempre sus actividades para ver si deben mejorar o no. Bueno, intercalo aquí un poco de propaganda de lo que hacemos, más que nada para que sepan que en la Unidad de Investigación de Tuberculosis de Barcelona, aquí tienen la página web, la dirigimos desde esta fundación y allí trabajamos de forma coordinada epidemiólogos, clínicos, microbiólogos. Organizamos 3 eventos durante el año. El que hacemos ahora para noviembre, 15-16 de noviembre, será el 25 Congreso Jornadas Internacionales de Tuberculosis, que son las 25. Serán vía webinar y presencial. Vía webinar serán gratuitas y evidentemente los invitamos a todos ustedes que participen. En todo caso, el programa será publicado seguramente la semana próxima y las inscripciones estarán disponibles a partir del 1 de octubre. Y bueno, la pregunta que me hicieron es si eres optimista o pesimista sobre el futuro de la pandemia. Mi respuesta fue optimista, bien informado, ¿no? Y todo, como veremos, va a depender de lo que hagamos nosotros mismos. Estas son las 5 ondas que ha habido en España. Y con casi 5 millones de muertes, yo creo que esta pandemia, en España son 5 millones de casos confirmados. Yo creo que al final sí habrá más de 5 millones de casos confirmados y más de 100.000 muertes por la COVID de forma directa o indirecta, ¿no?
Pero bueno, ¿qué pasará a corto plazo? Será determinante si somos capaces en España, en México, donde sea, de mejorar la prevención y control de la COVID y alcanzar la inmunidad de grupo en España, que podría ser en octubre, noviembre, diciembre, quizá. Pero hay que tener en cuenta que ahora con la variante Delta, la inmunidad de grupo no se alcanza con el 70%, sino con el 90%, ¿no? Consiguiendo este 90% de población vacunada, la COVID dejaría de ser muy probablemente un grave problema de salud pública. Volveríamos a etapas pre-COVID, pero seguirían habiendo casos. Y lamentablemente sí nos dejará una crisis económica muy importante. Noticia positiva por esto, como decíamos un poco antes, es que en la última onda pandémica, pues la mortalidad ha sido muy baja gracias a la vacunación, ¿no? Por tanto, la vacunación es importantísima. Hemos de conseguir en todas partes 90% de cobertura vacunal por lo menos, pero cuidado, tanto vacunados como no vacunados, hemos de seguir de momento con las medidas de prevención y control. Y con esto sí acabo. Podremos olvidarnos del SARS-CoV-2 y de la tuberculosis. La COVID pasará a ser una infección endémica, pero es controlable y eliminable. El problema es cuándo podrá ser esto. Y la tuberculosis, como sabemos de sobras, es una infección endémica. Entre 2015 y 2035 se conseguirá una reducción del 90% que nos pide desde Alto TV de la OMS. Realmente es complicado, pero no es imposible. Depende mucho de lo que hagamos todos nosotros. En todo caso, muchos ánimos, hay mucho trabajo para todos nosotros por delante. Gracias. Si hay preguntas, podemos comentar. Y muchísimas gracias, Joan. Te agradecemos mucho tu exposición. Yo creo que estuvo muy, muy interesante. Se fue como agua, ¿eh? Mira, iban a ser 30 minutos y casi se fue la hora. Te voy leyendo algunas preguntas que han estado teniendo aquí en el chat y otras que me han llegado aquí en mi celular. Andrés Flores pregunta, ¿qué estrategias considera usted que se deberían implementar o mejorar con respecto al abordaje de este grupo de enfermedades? ¿Hay algo que el control de tuberculosis pueda aprender del control de COVID o viceversa? Y el mismo Andrés pregunta, ¿cuál es su evaluación de las estrategias transnacionales para el manejo de la sindemia TB-VIH tras de lo que hemos vivido en esta nueva pandemia? Si lo quisieras contestar, luego ya te hago otra, Iván. Bueno, a ver, COVID ha sido una prioridad, ¿no? Una prioridad porque realmente la pandemia era muy fuerte. De entrada, pues ocasionaba mucha mortalidad, ¿no? Tuberculosis es una enfermedad que ha afectado siempre mucho a países muy pobres, ¿no? Entonces se ha investigado poco. Lo que deberíamos conseguir los que trabajamos en tuberculosis, aprendiendo de la COVID, es que tuberculosis fuera una prioridad y que ahora mismo no quede marginada como de banda, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Y bueno, es una sindemia. Las infecciones se potencian entre ellos, ¿no? Los que trabajamos contra las infecciones, epidemiólogos, clínicos, médicos de atención primaria, enfermeras, etcétera, 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 pues debemos actuar con estrategias sinérgicas, ¿no? Todo aquello que veamos que en la COVID ha ido bien en nuestro medio, pues impulsarlo para tuberculosis, ¿no? O sea, hay que aprender sobre todo de los países que lo han hecho mejor. Países que lo han hecho mejor no es ninguno de los que he dicho, sino los que han practicado la estrategia cero COVID, ¿no? Cero COVID lo han impulsado mucho en países como Corea del Sur, como China incluso, como Vietnam. Algunos pueden decir que algunos de estos países son dictaduras, etcétera, pero esto no depende de esto, yo creo, ¿eh? En buena parte al menos, porque Australia y Nueva Zelanda también han conseguido muy buenos resultados, ¿no? Y ellos tienen, bueno, un nivel de incidencia de casos que es prácticamente nulo, ¿no? Entonces esto es fantástico porque hacen una vida normal. Por tanto, lo que hemos de aprender
en México, en España, es que hay que ir a por todas, en la COVID y en la tuberculosis, ¿no? En la COVID, quizá lo que ha funcionado mejor son estrategias informáticas en muchos sitios. En Barcelona, por ejemplo, en el programa tuberculosis sí teníamos linkado la detección de casos, los casos con sus contactos informáticamente, ¿no? Pero en el resto de España, en muchos sitios, esto no estaba linkado. Se hicieron aplicaciones de forma muy rápida para la COVID que linkaran casos y contactos. Algunas realmente fracasaron porque, bueno, estaban hechos con sistemas informáticos que no permitían millones de datos, ¿no? Pero bueno, todo esto ha ido mejorando. Por tanto, deberíamos aprender de la COVID. En tuberculosis deberíamos aprender de la COVID, yo diría sobre todo en temas informáticos y quizá pensar incluso en algún tema de apps, ¿no? De apps para detectar contactos de riesgo, etcétera, ¿no? Gracias, John. Said Tonatiuh Salazar pregunta, la situación que se está presentando en estos momentos, después de casi 2 años de pandemia, son la presencia de casos de tuberculosis resistentes, TB extrapulmonar, TB niños, etcétera, todo eso con un comportamiento diferente a lo ya acostumbrado. Supongo que te pregunta por si qué opinas al respecto y aprovecho para comentar la siguiente, que es de Andrés Flores. Dice, ¿por qué en Pero si Cataluña? quieres, vamos respondiendo una a una, Adelante, porque en una de entrada ya me preguntas varias y si adelante, no, la verdad no me voy a acordar, ¿eh? adelante, John. A ver, lo que veremos cuando podamos ver lo que hay es que, bueno, la tuberculosis no se ha parado, ¿no? Tuberculosis, hay factores que con la pandemia podrían explicar una disminución, pero otros un aumento, ¿no? O sea, ver una disminución yo diría que podría ser gracias a las mascarillas, ¿no? Pero esto sería sobre todo con los no convivientes, ¿eh? Con los convivientes, el problema es que con los convivientes, al ser de la misma burbuja, pues no está indicado, al menos aquí, usar mascarilla, ¿no? Entonces, claro, convivientes que además han estado confinados muchos meses, pues bueno, es un contacto estrecho y continuado, ¿no? Que es lo que precisa la tuberculosis para contagiar, ¿no? Por tanto, lo que sí podría haber es que entre convivientes sí hubiera transmisiones, ¿no? Y estas transmisiones pues las veremos a medida que lo vayamos estudiando, que podamos ver estudios de contactos, ¿no? O sea, de hecho, sí que ya se va viendo algún brote bueno, que se está diagnosticando con retraso, ¿no? Entonces, claro, si tenemos una tuberculosis pleural, en principio no contagia, ¿no? Pero no la acabamos de diagnosticar, de tratar, evoluciona, al final es cavitaria, esta tuberculosis pues va a generar contagios, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un brote, que diagnosticamos un brote porque en su día no diagnosticamos y controlamos un caso inicial, ¿no? Gracias. Dice, ¿por qué en Cataluña la vacuna BCG no se incluye en el plan de su vacunación? ¿Cuál es su opinión sobre esa vacuna como estrategia preventiva? Esto lo pregunta Andrés Flores. Es una buena pregunta. Aquí esto se ha discutido mucho, ¿no? Esto realmente en el año 74, el médico que encargado de este tema, doctor Demar, quizá alguno lo recuerde o lo haya conocido, bueno, vio que esta vacuna, su eficacia era muy baja, ¿no? De hecho, la mayoría de estudios de ensayos clínicos le aportan una eficacia muy baja. Y el problema que se vio es que entonces puede dar la tuberculina positiva, ¿no? Con lo cual, de cara al estudio de contactos, es un hándicap. Y por tanto, desde el año 74, o sea que ha pasado ya mucho tiempo, aquí no se aplica la vacuna, ¿eh? O sea, la vemos solamente en gente que viene a veces de algún país de América Latina, etcétera. Y de hecho, la OMS la recomienda solamente en aquellos países en que las medidas de prevención y control no puedan ser muy buenas. No sé la indicación en México ahora mismo, pero hay lugares donde han conseguido un gran control de la tuberculosis
sin la vacuna BCG. O sea, cuando yo hablaba del año 1974, en aquel momento Holanda tenía un gran control de la tuberculosis con una incidencia bajísima y se basaba solamente en diagnosticar, tratar y estudiar contactos, ¿no? Pero hacerlo muy bien, ¿eh? Entonces, haciéndolo muy bien, pues resultados fantásticos. O sea, estrictamente, si tienes un buen programa de control, y yo diría que en Barcelona incluso lo hemos visto, la BCG no es necesaria. Sí, aquí ha Pero a habido ver, una... sí, no, perdón, pero sí que es verdad que puede evitar, cuando hay mucha tuberculosis, puede evitar meningitis tuberculosa en niños, por ejemplo, ¿no? Y esto puede ser importante. Por tanto, si estamos en un país con incidencias muy altas de tuberculosis, sí que estaría indicada la BCG. Pues ya contestaste lo que te iba yo a comentar. La pregunta de Netzahualcóyotl dice, ¿cree usted que los pacientes con COVID se tendría que hacer detección de tuberculosis? Bueno, bueno, al revés sí, ¿eh? Porque además los vamos a ingresar. Por la tuberculosis puede ser que ingresen, etcétera, y bueno, hay que saber si tienen COVID o no para ver qué tipo de aislamiento damos y tal, ¿no? Y entonces, a los pacientes con COVID, si estamos en un país donde hay una incidencia muy alta, sí, yo creo que no costaría mucho hacer una tuberculina o un cuantiferón y ver si son positivos o no. O sea, hay que aprovechar el momento para hacer esto, al menos en los pacientes con COVID que ingresan, ¿no? Ya. Joan, Benito Salvatierra pregunta, las tres enfermedades, tuberculosis, VIH y COVID-19, tienen orígenes diferentes, lo que dificulta establecer una estrategia única. ¿Qué ha funcionado en cada una? Las causas de algunos son diferenciales, bien identificadas, y otros son causas indiferenciales. No hay forma de atenderlas. Lo primero sería valorar atender de forma focalizada cada problema para mostrar si es posible o no la respuesta del sistema de salud y de las estrategias de los científicos para atenderlas. Bueno, yo me atrevería a decir que sí hay una estrategia común, que sería tener un buen programa de prevención y control de estas infecciones. Además, tengamos en cuenta que hemos tenido nosotros muchísimos pacientes con tuberculosis y VIH-Sida, ¿no? Esto es común, este binomio de VIH-tuberculosis. Y a día de hoy también es posible, hay en el mundo seguro muchísimos pacientes que tienen las tres infecciones, ¿no? Entonces, bueno, siempre diagnóstico precoz, tratamiento el que toque, evidentemente tratamiento de tuberculosis, tratamiento específico, de VIH también los antirretrovirales, de COVID, pues ver si requiere algún tipo de tratamiento o no, etcétera, ¿no? Y como decía a propósito del ejemplo de Holanda, el tema de estudio de contactos, ¿no? Estudio de contactos es determinante para controlar bien estas tres infecciones y muchas otras más. Gracias, Jan. Yo te quiero preguntar, ahora en México tenemos dos grandes problemas. Primero te planteo uno, es el debate que hay sobre la tercera vacunación y el incluir, digamos, como grupo prioritario a los niños o a las personas de 12 a 18 años. Aquí la postura oficial es primero vacunar a los grupos de mayor riesgo, dado que no hay el suficiente número de vacunas, y posteriormente a los niños. Inclusive ya ha habido algunos amparos que se han establecido para que se vacunen a personas entre 12 y 18 años. ¿Qué opinas al respecto, Joan? Sí, la estrategia que insinúas yo creo que es muy buena, ¿no? O sea, a ver, el problema que hay aquí mismo es que aún hay algunos, no muchos, mayores de 70 años que no están vacunados o que por lo que sea solo tienen una dosis, ¿no? Entonces, prioridad absoluta sería que esta gente pues sea vacunada con las dos dosis, ¿no? Y así con el resto de edades, ¿no? Aquí la prioridad siguió un gradiente según edades, primero los más mayores y ir bajando de edades. Y ahora ya se está vacunando a partir de 12 años, ¿no? A partir de 12 años. Entonces esto sería lo importante. O sea, antes de pasar a una tercera dosis en algunos pacientes, bueno, a todos los pacientes realmente no estaría indicada una tercera dosis, con los datos que tenemos ahora. Además, muy importante, pues conseguir que
en todos los países haya las coberturas vacunales que decíamos del 90%, ¿eh? Porque imaginemos yo qué sé, que en México se consiguieran estas coberturas vacunales, pero en países vecinos al norte o al sur no. Y bueno, hoy realmente viajar es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, se podrían introducir virus de otros países, etcétera. Por tanto, para eliminar el virus a escala mundial, realmente interesa coberturas en todas partes, ¿no? Entonces, lo que sí se está viendo es que habría la posibilidad de que personas inmunodeprimidas, personas muy especiales, pero que serían un número muy pequeñito, fuera necesario una tercera dosis, ¿no? Pero bueno, esto, en mi opinión, hay que acabar de estudiarlo, ¿no? Prioridad sería vacunar en México, por ejemplo, a todos los mayores de 12 años, y lo mismo a escala mundial en todos los países, ¿eh? Porque si no pasará como el sarampión. Por ejemplo, en sarampión no sé cómo está en México en los últimos años, pero en sarampión hemos dispuesto desde hace 40 años casi de una vacuna, ¿no? Entonces, los primeros años, pues la vacuna iba bien y tal, fueron disminuyendo los casos, pero hasta que no hubo coberturas vacunales como o inmunización de la población del 95% o más, pues había casos, ¿no? Pero finalmente también ha habido en sarampión últimos casos en España, algún caso porque ha sido importado de Filipinas o de algún país donde aún hay sarampión, y este caso ha contactado con gente aquí no vacunada por ser antivacunas o por lo que sea, y entonces se ha originado algún pequeño brote, ¿no? Pero lo que es importante es conseguir las coberturas que decía, porque nos podríamos olvidar del gran problema que ha supuesto la COVID. Elizabeth Ferreira manda un comentario, dice, considero que el gran reto es desarrollar estrategias integrales y multidisciplinarias para detección y atención de enfermedad respiratoria y una vez clasificadas aplicar estrategias diferenciadas para su control, vigilancia y seguimiento con apoyo de la población. Ya hay una propuesta que tiende por cuadro sintomático, que es el PAL. Bueno, todo ayuda, pero para mí como epidemiólogo lo que sería es disponer de un buen programa de prevención y control, como el esquema que decía con los 4 pilares básicos. Y allí tiene cabida todo el mundo, muchos profesionales diversos, muchas estrategias. Pero aquí lo que conviene es ser expeditivo y ser muy rápido, ¿eh? La COVID es un virus, SARS-CoV-2 es un virus muy rápido que siempre va por delante de nosotros, ¿eh? Lo que no podríamos hacer es empezar a discutir estrategias sin aplicarlas, que esto también lo hemos visto, ¿no? O sea, hay que ser muy expeditivo, muy rápido y hacerlo bien y consensuar lo máximo posible. Pero procurar que el virus no vaya por delante nuestro nunca. Gracias. Natalia Romero pregunta, ¿la sindemia tuberculosis COVID en personas privadas de la libertad ha mostrado aún más la profunda inequidad en estas poblaciones? ¿Qué opinas sobre las limitaciones en la detección de tuberculosis en personas privadas de libertad a causa de las restricciones por la pandemia? ¿Cómo nivelar o igualar en esta brecha? Bueno, aquí realmente las prisiones en el mundo son muy variables, muy variadas. Conocido prisiones, es un tema que me ha interesado especialmente, en Cataluña sobre todo, en Nueva York, Rikers Island, que es como una ciudad prisión con 20.000 presos, y también en 2 países de América Latina, o 2 o 3 quizá. Y claro, es muy diferente, ¿no? Muy diferente. O sea, realmente prisiones que he visto mejor no es la de Nueva York, serían las de Cataluña, ¿eh? Bueno, pero entonces también depende de los criterios, ¿no? Aquí, a ver, algunos presos, en algunos sitios ha sido así, se les ha dado la libertad provisional, esto ha sido un número pequeño hasta lo que yo sé, porque que estuvieran en prisión era peor. En cambio, en otros, pues bueno, como había el problema de la COVID, ya había algún caso, han tenido que estar encerrados en su celda 20 o 22 horas, ¿no? Y muchos días seguidos. Esto realmente es muy fuerte, ¿no? Bueno,
hemos visto aquí, he trabajado en algún estudio en que se ha visto transmisión incluso después de vacunarlos, ¿no? Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero lo más bueno es lo que se ha hecho aquí con tuberculosis, que en prisiones de acá, que se ha hecho también con la COVID. Y es que a la entrada, el preso que ingresa de nuevo se revisa con PCR para ver descartar que no tenga COVID. Porque si entra alguien con COVID en una institución cerradas como estas, pues fatal, ¿no? Entonces, bueno, si realmente hay la mala suerte de que tiene COVID, pues es aislado y no contagia a los otros, ¿no? Y la otra cosa muy positiva, y se ha hecho hace tiempo ya, es vacunarles contra la COVID. Por tanto, muy bien. Lo que no me imagino es hacer algo así en alguna prisión de las que he visto de América Latina, de México no lo conozco, ¿no? Pero porque bueno, hay un hacinamiento que dificulta todo. Ujú. Ya. Juan José de la Cruz pregunta, ¿sabe usted qué tan eficiente ha sido la prueba cutánea para medir inmunidad celular contra el SARS-CoV-2 implementada en un hospital universitario de Canarias? Bueno, muy bien. Esto se ha publicado hace muy poco y yo diría que está en estudio, ¿no? Bueno, tuvieron resultados que han publicado, creo que hace muy poco leí el abstract y bueno, yo diría que es un tema en estudio que puede tener futuro y que lo están investigando, ¿no? A ver qué pasa. Ujú. Ok. Yo te quiero preguntar, Joan, también el tema de las escuelas, el regreso a las escuelas en varios países de América Latina. Se tuvieron casi 2 años sin que los niños y niñas fueran a las escuelas. Se están reabriendo. Hubo por ahí una postura gubernamental de si se abrían sí o sí a partir, digamos, del mes de septiembre, 30 de agosto, fue la fecha exacta. ¿Qué opinas al respecto y cuáles recomendarías de protocolos que deberían seguirse, por ejemplo, cuando se detecten contagios en los profesores o en los estudiantes? Bueno, buena pregunta. Aquí con esto ha habido también muchísimos debates. Mi opinión muy personal es que lo mejor para el niño es que vaya a la escuela, ¿no? O sea, que un niño pierda 2 años de escuela, pues no es bueno. Y a ver, digo esto no solo por esto, sino porque en muchos lugares, sobre todo en zonas pobres, si el niño va a la escuela puede estar, ¿eh? Habría que estudiarlo bien, más protegido que si queda en su ambiente, en su barrio, paseando por las calles o yo qué sé, ¿no? Por tanto, en mi opinión, lo ideal es que abrir las escuelas. Entonces, lo que se recomienda aquí, lo que se hace en Cataluña, en España en general, yo creo, es procurar que los maestros, maestras estén vacunadas, ¿no? Esto, primer punto importante. Bueno, maestros y personal de la escuela, personal de comedor, que sea. Después, la ventilación. Ventilación, lo mejor, sobre todo ahora que aquí hace aún bastante calor, etcétera, pues que esté el aula muy ventilada. Lo ideal sería ventilación cruzada, ¿no? Que haya una corriente de aire. Si tener ventilación cruzada es dificultoso, pues tener ventanas abiertas y con un ventilador mecánico procurar que haya una corriente de aire. Y los niños, aunque sea duro, a partir creo que son de los 4 o 5 años, ahora no sé con seguridad, deben usar mascarilla, ¿eh? Y bueno, y por encima de todo lo mejor sería que, no sé, ¿ahora inician el curso pronto ustedes o cómo lo Ya tienen? lo empezaron, ya el Ah, 30 de agosto. Ya se iniciaron de manera escalonada en algunas escuelas. bueno, lo ideal es que progresivamente disminuyamos la incidencia en la población general, ¿no? Porque si ahora mismo hubiera donde sea una incidencia de 100 por 100.000, pues es un riesgo alto. Sería mucho mejor estar a 25 de cara a que no haya problemas en las escuelas, ¿no? Si hay problemas en las escuelas, pues los evitaremos con incidencias cada vez más bajas, ¿no? Y bueno, entonces si hay casos en las escuelas, pues sí, se puede, evidentemente el niño que es un caso, pues tiene que estar en su casa aislado y estudiar bien los contactos, ¿no?
en la escuela, ver entonces hacer PCRs o al menos test rápidos de antígenos para ver que no hubiera contactos en el aula que fueran también positivos, ¿no? O sea, hacer siempre lo que decíamos, buenos estudios de contactos y actuar en consecuencia, ¿eh? John, déjame hacerte las dos últimas preguntas. Una tiene que ver con la distribución de vacunas. Sabemos que en un inicio, pues el 80% de vacunas fueron concentradas en muy pocos países. Ya mencionabas algunos países latinoamericanos, centroamericanos especialmente, como pues Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, Haití, que pues, ya ha sucedido de todo, tienen porcentajes de vacunación menos del 5%. ¿Qué mecanismos internacionales se están echando a andar para que realmente haya una mayor distribución y no solo sean acaparadas en ciertos países donde ya, pues ya mencionabas tú, ¿no? Coberturas de 70, 90%, cuando en otros, pues no llegamos ni al 5%, siendo que esto pues va a ser un problema mundial si no se logran, digamos, tasas más o menos estandarizadas en todos los países. Los países ricos, entre comillas, si quieren, deberían ser inteligentes, egoístas, si queremos, ¿eh? O sea, a ver, imaginemos por un momento que, por decir un país diferente, Alemania tenga una cobertura fantástica, pero necesita inmigrantes que trabajen allá, ¿no? Entonces, bueno, es fácil que una persona de un país pobre con poca vacunación, etcétera, pues vaya a trabajar a Alemania y podría introducir el virus, ¿no? O sea, por tanto, para un país rico lo que le interesa también de forma, entre comillas, egoísta, es que los países pobres tengan buenas coberturas vacunales, ¿no? O sea, debería favorecerse la donación de vacunas de países ricos y de hecho hay un mecanismo vía COVAX que facilita esto, ¿no? O sea, en cierta manera esto también se ha visto con la tuberculosis, ¿no? Y en Estados Unidos lo tenían muy claro, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con Haití, que era su gran problema en un momento dado, ¿no? Y bueno, lo que vieron es que les resultaba más rentable encargarse ellos directamente del programa de control de tuberculosis de Haití y conseguir que no fuera un problema la tuberculosis en haitianos que van a trabajar a Estados Unidos, que seguir tal cual lo tenían. Y bueno, al final me parece que no se hizo gran cosa, pero lo calcularon en este sentido, ¿no? Ya. Te leo un comentario y luego ya te hago mi última pregunta. Teresa, supongo que es Rodrigo porque no alcanzo a ver el apellido, dice, en España los niños deben llevar mascarilla a partir de 6 años incluidos. Y yo te hago la última pregunta. Sabemos que en muchos países hay problemas de migración. México ahorita tiene un gran problema porque obviamente pues las condiciones de seguridad económica, etcétera, de muchos países centroamericanos, sudamericanos, africanos y del Caribe, pues son muy duras y México pues está pasando muchas personas migrantes. Algunas de ellas desafortunadamente pues han sido contenidas y digo algunas porque aún con toda la contención que ha habido en la frontera sur de México, siguen llegando alrededor de 100,000 personas a la frontera norte y cada una de ellas, bueno, pues parece que los polleros le cobran $10,000 y esto pues habrá que multiplicar los 100,000 por mes, por $10,000, pues imagínate el negocio. Pero desde el punto de vista de salud pública, Joan, donde pues prácticamente se desbordan este tipo de situaciones, ¿qué aconsejas desde el punto de vista de salud pública en un país y sobre todo en una región que tiene pocos recursos económicos para la salud? Bueno, esto es el gran problema que lamentablemente es previsible que además aumente, ¿no? Conocido en México, en Tijuana, ¿no? Tijuana, San Diego, la frontera aquella, estuve por allí un par de veces y bueno, es preocupante, ¿no? Pero bueno, en otras partes es un poco parecido o igual peor, no sé. Entonces, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, si en las noticias seguramente verán estas barquitas que llaman pateras, que vienen inmigrantes de Marruecos o quieren llegar a Canarias y bueno, muchas veces pues en estas travesías pues muchos fallecen, ¿no? Bueno, el problema además es cuando llegan aquí a Europa, muchas veces fácil no lo tienen, ¿no? O sea que lo ideal sería realmente favorecer que países como Senegal, Marruecos, etcétera, 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 pues bueno, puedan conseguir un desarrollo muy favorable, ¿no? Pero
la economía mundial está enfocada de una manera que no favorece mucho esto. Y lo que es previsible es que con la crisis que comportará la COVID, pues esto además aumente, ¿no? O sea que vienen momentos, espero equivocarme, quizá dirán que no soy optimista, pero bueno, situación es complicada, diría yo. Joan, pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algunas palabras finales, algo que quieras comentar finalmente. No, muchas gracias, un placer. Las preguntas han sido todas muy interesantes, me han gustado. Y bueno, no olviden la tuberculosis, no olviden la COVID y hay mucho trabajo, ¿eh? O sea que la pandemia no se ha acabado, la epidemia de tuberculosis, la endemia de tuberculosis tampoco, la del VIH tampoco. Y en México, como acá, hay muchas infecciones que continuarán por muchos años. Pues te agradecemos muchísimo, muchísimo el haber estado aquí con nosotras y con nosotros. Y también pues queremos darle las gracias a todas y todos por haber estado aquí en este webinario, que esperemos pues ya los podamos realizar de manera pues más continua pues ahora sí con especialistas como tú, Joan. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que vaya bien. Gracias a todos. Que estén bien. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Elia, por todo su apoyo. De nada, aquí estamos de todos modos para Sí. No sé cerrar si la sigue John por ahí o se salió. No, ya salió. Ya salió. Ok. Ya salió. Okay. Como guste, si quieres, nosotros cerramos la sesión. Sí, no, pues me espero aquí otro poco para ver si alguien más. Quedaron algunas preguntas por ahí que ya llegaron después, ¿verdad? Bueno, Pues sí, es que como que creo que como respondía, pues como que pues daba pauta a seguir preguntando. Estuvo súper interesante. Sí, qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues luego lo subimos a la página del observatorio. Nada más tengo algunos problemas ahí. Parece ser que rebotaron mi pago de la página. Bueno, son problemas técnicos, eso solucionan. Nosotros tenemos grabación y podemos también, te la compartimos. Sí, por favor, ¿no? Ya tengo bajada la grabación de las ponencias anteriores del observatorio. Perfecto. Y pues ya nada más en cuanto arregle, espero que se entre hoy y mañana, pues ya los ponemos ahí, ¿no? Y también sí, perfecto. El fórum estuvo muy bueno. Casi sí. llegas a 100 participantes. Sí, llegamos a 99, creo, ¿no? Sí, estamos así, ya estaba esperando así como uno más para llegar al 100, pero bastante interesante, muy bueno. Qué bueno. Y parece ser que gustó según estoy viendo los comentarios aquí, ¿no? Sí. Ok. ¿Estuvo Lourdes? ¿Estuvo por aquí o no? Sí, también entró Lourdes, sí. ¿Y Oscar no lo vi, pero Lourdes sí estuvo con nosotros. ¿Y Alberto entró o no? Creo que sí. Es que de tantos nombres, llegó un momento en que entraban tantos que fue así de revisar entre la lista y dejarlos entrar, pero lo revisamos. Ya, bueno, por ahí Saito Natio dice, solicitamos nos sigan invitando a estas capacitaciones, son de gran apoyo para nuestro trabajo diario. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí, de eso se trata, Saito Natio. Sí, gracias, Cecilia del Río, ¿no? Compromiso Universitario por la Salud, Norma Magaña. Pues bien, ¿no? Sí, gracias. Sí, me gustó mucho. Sí, María C. Rocha, también un saludo para ella. ¿Quién más? Roxana Bolívar, Magnolia Arango, Emilio Granadillo, Roxana Bolívar otra vez, Blanca Rodríguez también. Bueno, pues gracias. Gracias a todas y todos. De Puebla. Ana Dolores González también. ¿Cómo podré entrar dice María Esther Rocha, ¿cómo podré entrar en el observatorio para accesar al material? Al material. Hay una página del observatorio. La voy a publicar en el Twitter del observatorio.
para que puedas, ¿no? Yo considero que en unos 3 o 4 días ya tenemos esta grabación puesta en la página del observatorio. Ana Dolores González, muchas gracias desde Puebla. También te enviamos un saludo por allá. Gracias. Pues perfecto. Si quieres, cierro la reunión y ya, ¿vale? Sale. Perfecto. Estén Pues bien, muchas gracias Evelyn. a todos y todos. Hasta luego. Un abrazo. Mira, Elia María Tobías Ramírez. Ok, sí te lo compartimos ya. Ya tengo aquí tu correo. Ok. Vale. Sale. Vale, pues entonces la finalizo. Sí, por favor.